El campo de concentración de Mauthausen, ubicado en Austria, es uno de los lugares más aterradores de la historia, conocido como un verdadero infierno en la tierra. Durante la Segunda Guerra Mundial, este campo fue uno de los más brutales del régimen nazi. Diseñado no solo para encarcelar, sino para exterminar a sus propios prisioneros a través del trabajo forzado, la inanición y ejecuciones sistemáticas. Entre 1938 y 1945, decenas de miles de personas murieron allí, sometidas a condiciones inhumanas. La cantera de Mauthausen, donde los prisioneros trabajaban hasta la muerte, bajo un trato despiadado, se convirtió en el símbolo del horror absoluto que marcó este campo, uno de los últimos en ser liberados. Bueno, y ahora nos encontramos delante del campo de concentración Mauthausen, aquí en Austria. Voy a tratar de contarte su historia de la manera más ecuánime posible, aunque es inevitable reconocer que lo ocurrido en este lugar representa uno de los capítulos más oscuros y aterradores de la historia de la humanidad. Yo soy cubano y les quiero contar una historia. Lo que sucedió aquí es un recordatorio del horror y la crueldad que el ser humano puede infligir. Ustedes sabían que cuando Fidel Castro, al inicio de la Revolución Cubana, de la mal llamada Revolución Cubana, hizo en Cuba un campo de concentración, una cosa parecida, donde metían a las personas que no pensaban igual que él, las personas que estaban en contra del gobierno cubano, y también metieron homosexuales, ¿no? Esta cosa ha sido siempre un mito y muchas personas dicen que es mentira, pero nosotros los cubanos sabemos que es verdad, porque por ejemplo, un ejemplo grande de una persona que estuvo en un campo de concentración que hizo Fidel Castro fue el cantante Pablo Milanés. Me sentía revolucionario. Y cuando me engañaron de aquella manera, me dicen, no, usted está citado para... Usted ha sido elegido, un telegrama para el servicio militar. Y fui elegido para mandarme a un campo de concentración. Me parece que aquello fue brutal. Para un muchacho de 23 años, aquello fue brutal. Entonces yo vine a este lugar a aportar un granito de arena, igual que tantos cubanos que lo hacen, y este lugar me recuerda a cómo vivimos nosotros los cubanos en Cuba, en una isla prácticamente cerrada. No tenemos derecho a nada y ni siquiera tenemos el derecho a poder decir las cosas que están bien o que están mal o con las que estamos de acuerdo, ¿no? La prisión flotante de la cual muchos de los cubanos han tenido que emigrar. En estos momentos Cuba es uno de los países que más inmigración tiene. Muchos de los jóvenes cubanos tienen que emigrar porque es la única manera que pueden tener dinero para mantener a su familia en Cuba, ya que el gobierno no les garantiza nada. Y quiero pedir también libertad para los presos políticos en Cuba y para las personas que salieron el 11 de julio, el pueblo cubano salió completo reclamando sus derechos, pidiendo libertad. El 11 de julio de 2021, miles de cubanos salieron masivamente a las calles en una protesta histórica, alzando su voz para exigir libertad y el fin de la dictadura. Estas manifestaciones fueron motivadas por el descontento generalizado ante la crisis económica, la falta de alimentos y medicinas, así como las restricciones a los derechos civiles. Clamaron por un cambio profundo en el sistema político-social. La orden de combate está a la calle los revolucionarios. Así que esta visita las quiero dedicar a todos esos cubanos que han tenido el valor de gritar en Cuba libertad. El campo de concentración de Mauthausen, ubicado cerca de la ciudad de Linz, en Austria, fue uno de los campos más brutales y letales del régimen nazi. Establecido en agosto de 1938, poco después de la anexión de Austria, fue uno de los primeros grandes campos de concentración fuera de Alemania, y con el tiempo se expandió hasta convertirse en un complejo de más de 50 subcampos. Mauthausen fue clasificado como un campo de categoría 3, la más alta, reservada para los prisioneros considerados los más peligrosos y a menudo condenados a morir a través de trabajos forzados. Inicialmente, el campo de Mauthausen fue construido para explotar a los prisioneros en las canteras de granito cercanas, que producían material para los grandes proyectos de la construcción de la Alemania nazi. El campo estaba controlado por la SS. Fue operado bajo un régimen despiadado que se enfocaba en el trabajo esclavo como una forma de exterminio. La ideología nazi veía a muchos de los prisioneros como enemigos del Estado o inferiores, lo que justificaba el trato inhumano y las condiciones extremadamente duras.
Los prisioneros de Mauthausen eran sometidos a trabajos extenuantes, sobre todo en la cantera Weinergraben, famosa por su aterradora escalera de la muerte. Una escalera de piedra de 186 escalones que los prisioneros debían subir cargando pesadas rocas. Muchos morían de agotamiento, eran golpeados o arrojados al vacío desde la cima por los guardias de la SS. Los hornos crematorios en el campo de concentración tenían un propósito siniestro. Eran utilizados para incinerar los cuerpos de los prisioneros que morían o eran ejecutados. Los nazis, obsesionados con el ocultamiento de sus crímenes y la eficiencia en el proceso de exterminio, empleaban estos hornos para deshacerse de los cadáveres de manera rápida y masiva. Las muertes eran causadas por ejecuciones, torturas, hambre extrema, enfermedades o el agotamiento tras el trabajo forzado. El número de muertos en Mauthausen era tan elevado que los nazis necesitaban un método rápido y sistemático para deshacerse de los cuerpos. La cremación de los cuerpos no solo era una medida práctica, sino también una forma de los nazis destruir pruebas de los asesinatos que cometían en masa. Incinerando los cuerpos, eliminaban cualquier rastro físico de las víctimas, dificultando que en el futuro se pudiera reconstruir el alcance exacto de los crímenes. El uso de los hornos crematorios eran parte de la brutal lógica de deshumanización impuesta en el campo. Los prisioneros eran tratados como objetos descartables y sus cuerpos incinerados sin ningún tipo de respeto ni dignidad. La masiva quema de cadáveres reforzaba la total indiferencia de los nazis hacia la vida humana y su esfuerzo por erradicar a quienes consideraban inferiores o indeseables. Mauthausen fue diseñado bajo el principio de exterminio a través del trabajo. Los prisioneros eran obligados a realizar jornadas de trabajo agotadoras y los que no podían soportar las duras condiciones simplemente morían de agotamiento, enfermedades o eran ejecutados. El trabajo en la cantera era especialmente brutal. Cargar piedras pesadas por la empinada escalera de la muerte se convirtió en uno de los símbolos más atroces de la crueldad del campo. Las SS también utilizaban el campo para experimentación médica y los prisioneros eran sometidos a torturas físicas y psicológicas constantes. Además, el hambre era una herramienta de control. Muchos prisioneros murieron por desnutrición o enfermedades derivadas a las condiciones de vida insalubres. Con el tiempo, Mauthausen se convirtió en el campo central de un complejo mucho mayor que incluía más de 50 subcampos dispersos por Austria y Alemania. Estos subcampos eran utilizados principalmente para proporcionar mano de obra barata a empresas privadas que trabajaban para la maquinaria de guerra nazi. El 5 de mayo de 1945, Mauthausen fue finalmente liberado por las tropas del ejército de Estados Unidos, apenas unos días antes de la rendición oficial de Alemania. Para entonces, los prisioneros que quedaban en el campo estaban en condiciones críticas, muchos de ellos debilitados y al borde de la muerte. Murieron incluso después de la liberación. Las tropas estadounidenses se encontraron con escenas de horror indescriptibles, cuerpos apilados y prisioneros en un estado de extrema desnutrición y desesperación. Tras la guerra, varios de los comandantes y guardias de Mauthausen fueron juzgados en los juicios de Nuremberg por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Algunos fueron condenados a muerte, pero muchos otros lograron evadir la justicia. Mauthausen fue inicialmente diseñado para prisioneros políticos, especialmente opositores al régimen nazi, pero pronto comenzó a albergar personas de diferentes nacionalidades y grupos sociales. Entre sus prisioneros estaban judíos, perseguidos sistemáticamente por el Tercer Reich, prisioneros de guerra soviéticos y polacos, republicanos españoles exiliados que habían huido de la dictadura franquista, gitanos, homosexuales y otras personas consideradas indeseables, según la ideología nazi. También intelectuales y miembros de la resistencia de toda Europa, incluidos austriacos, franceses y checos, que luchaban contra la ocupación nazi. A lo largo de su funcionamiento, se estima que 200.000 personas fueron encarceladas en Mauthausen y sus subcampos. Las condiciones de vida eran inhumanas. Los prisioneros sufrían hambre crónica, falta de ropa adecuada para el clima frío y violencia sistemática. Las ejecuciones sumarias eran comunes y las cámaras de gas fueron instaladas en 1942 para acelerar el proceso de exterminio. Mauthausen es un lugar que todos debieran visitar, un sombrío recordatorio de hasta dónde puede llegar la crueldad humana cuando se desata el odio y la intolerancia. Este campo de concentración, testigo de algunos de los peores horrores de la historia, simboliza lo que sucede cuando se deshumaniza a quienes piensan o son diferentes. Caminar por sus terrenos, donde miles de personas sufrieron y murieron, es enfrentarse cara a cara con el abismo más oscuro de la humanidad. Visitar Mauthausen es esencial para que nunca olvidemos los terribles costos de la opresión
prisión y para reafirmar nuestro compromiso con la dignidad y los derechos humanos. El ahorcamiento era otra forma de ejecución. Los prisioneros considerados traidores o agitadores eran colgados públicamente para servir de ejemplo al resto de los internos. En Mauthausen había celdas de aislamiento, donde los prisioneros eran encerrados en condiciones deplorables, sin comida ni agua, durante días o semanas. A menudo, los prisioneros morían de hambre, de sed o por el frío. Se estima que entre 90.000 y 100.000 personas murieron en Mauthausen. Las ejecuciones individuales por disparos eran muy comunes. Las SS seleccionaban prisioneros al azar o como castigo por faltas menores y los fusilaban en el acto. Además, prisioneros enfermos o aquellos que intentaban escapar eran llevados al muro de fusilamiento o simplemente ejecutados en cualquier rincón del campo. La desnutrición fue otra forma de exterminio lento. Los prisioneros recibían porciones mínimas de comida, insuficientes para mantener a una persona sana, y con el tiempo se debilitaban hasta el punto de morir de hambre. Las enfermedades relacionadas con la malnutrición, como la disentería y el tifus, se propagaban rápidamente, causando la muerte de miles de personas. La tortura física era parte de la vida diaria de Mauthausen. Los guardias golpeaban a los prisioneros de forma rutinaria con bastones, látigos y culatas de rifles. Los prisioneros eran torturados de maneras crueles, como ser colgado de las muñecas, lo que causaba desgarros musculares y fracturas. Las torturas psicológicas también eran constantes en este lugar. Los prisioneros eran obligados a presenciar las ejecuciones de otros y eran sometidos a un trato degradante, como el ser obligados a cavar sus propias tumbas o desnudarse en pleno invierno para morir de frío. Otro método de asesinato practicado en Mauthausen fueron las inyecciones letales. Los médicos de la SS, en colaboración con otros funcionarios del campo, administraban inyecciones de sustancias tóxicas como fenol o gasolina directamente en el corazón de los prisioneros, provocando la muerte inmediata. En 1942 se instalaron las cámaras de gas, donde los prisioneros eran exterminados en grupos. Si bien las cámaras de gas en Mauthausen no tenían la escala industrial de Auschwitz, otro campo de concentración, se utilizaban de manera regular para ejecutar a los prisioneros considerados inútiles para el trabajo. Los prisioneros enfermos, ancianos o aquellos que ya no podían trabajar eran enviados a las cámaras de gas para ser asesinados con Zyklon B, el mismo gas letal utilizado en otros campos de concentración. Mauthausen es sin duda un símbolo terrible del odio, la intolerancia y la deshumanización, y una advertencia sobre lo que ocurre cuando se olvida la dignidad y el valor de la vida humana. Hoy en día, el memorial de Mauthausen sirve como un importante recordatorio de los horrores del Holocausto y del sufrimiento infligido a cientos de miles de personas. El sitio ha sido preservado como un museo memorial, donde visitantes de todo el mundo pueden aprender sobre las atrocidades cometidas allí. Uno de los espacios más significativos es la Sala de los Nombres, una sala conmemorativa que busca recordar a todos aquellos que sufrieron en Mauthausen. Aquí se exhiben algunos de los nombres de las víctimas conocidas, como un símbolo de los millones de personas que perecieron o sufrieron en los campos de concentración nazis. Los nombres de todas las personas que estuvieron en este campo de concentración no están registrados en su totalidad en un solo lugar, debido a la enorme cantidad de prisioneros y las difíciles condiciones para mantener registros durante el régimen nazi. En el memorial se encuentran diversos monumentos, placas conmemorativas y espacios dedicados a honrar a los prisioneros de diferentes nacionalidades que pasaron por el campo. Además, se han realizado esfuerzos por parte de asociaciones de sobrevivientes y familias para identificar y rendir homenaje a las víctimas. Qué triste este lugar, mi madre. No puede imaginarse la cantidad de gente que murieron aquí por culpa de un loco. Está increíble esto. Las condiciones en las que dormían los prisioneros del campo de concentración eran extremadamente duras, diseñadas para quebrar su resistencia física y mental. Las barracas, que inicialmente habían sido concebidas para albergar una cantidad limitada de personas, pronto se convirtieron en espacios terriblemente hacinados, antihigiénicos y peligrosos para la salud. Fueron construidas con materiales simples, mal aisladas y sin calefacción adecuada. Originalmente, cada barraca estaba diseñada para albergar alrededor de 150 prisioneros.
prisioneros, pero a medida que aumentaba el número de detenidos, en ocasiones alojaban a más de 300 o 400 personas en el mismo espacio. Esto generaba un nivel de hacinamiento insoportable, con prisioneros prácticamente amontonados uno encima del otro. Los prisioneros dormían en literas de maderas dispuestas en 3 niveles, sin colchones adecuados ni ropa de cama. Cada litera estaba diseñada para una persona, pero debido a la sobrepoblación, varios prisioneros compartían el mismo espacio. A menudo hasta 3 o 4 prisioneros dormían juntos en una litera, pensada para uno solo. Esto hacía que muchos durmieran casi de pie o muy apretados, sin espacio para moverse. Imagínense que los prisioneros raramente tenían acceso a agua corriente para lavarse y no había sistemas adecuados de saneamiento. Las barracas de Mauthausen no eran simplemente un lugar para dormir, eran una parte integral del sistema de tortura y exterminio implementado por los nazis. A través del hacinamiento, la falta de higiene, el frío y la violencia constante, las condiciones de vida en estas barracas aseguraban que los prisioneros estuvieran debilitados física y mentalmente, acercándolos a una muerte inevitable. Estas condiciones formaban parte del método sistemático de destrucción que hacían de Mauthausen uno de los campos más mortales del Tercer Reich. El olor que hay aquí adentro es indescriptible. Es un olor desagradable. Puede estar mucho tiempo aquí adentro. El nazismo y el comunismo, aunque ideológicamente opuestos, son responsables de la muerte de millones de personas a lo largo de los años, debido a la implementación de políticas extremistas y represivas en nombre de sus ideologías. Es contrario a la naturaleza del ser humano creer que todos debemos pensar de la misma manera. Una de las maravillas más profundas que define nuestra humanidad es la capacidad de pensar libremente, de tener ideas diversas y de actuar y creer en lo que verdaderamente queremos. La diversidad de pensamiento es lo que enriquece nuestras sociedades, permitiéndonos explorar distintas perspectivas y soluciones, y es precisamente esa pluralidad donde encontramos la auténtica libertad. Imponer un único pensamiento o restringir la libertad de creencias va en contra de esa esencia humana que nos impulsa a cuestionar, a reflexionar y crecer. Solo cuando somos libres de pensar y actuar conforme a nuestras convicciones podemos alcanzar nuestra verdadera realización como individuos y como sociedad. Bueno, y con este lugar tan triste me despido del video de hoy. Una vez más, les doy gracias por ver el video. Si les gustó, regálenme un like, suscríbanse y compartan el link para que otras personas vean mis videos. Y no me quiero despedir sin decirles que mi Cuba vive bajo una dictadura que no le importa a su pueblo. Pido una vez más libertad para mi Cuba y libertad para todos los presos políticos que hoy se encuentran en mi isla. Muchísimas gracias por ver el video y hasta el próximo.